Hola chicos, pues muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a la segunda transmisión de la Guacamaya Fiscalista. Simplemente, antes de dar inicio, vamos a dar unos pequeños avisos, específicamente con el tema de las preguntas. La vez pasada creo que nos centramos de mala forma en ello. Es por eso que a partir de este momento vamos a dedicarle una sección específica a ello. Los últimos 15 minutos del programa vamos a centrarnos en compartirles pues ya los conocimientos y responderles a ustedes las preguntas que nos hagan en la sección de comentarios, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que necesiten, vamos a estar atentos. Muy bien, entonces vamos a comentar. Échale, mi Richie. Gracias, amigo. Hola a todos los que nos están viendo. Espero que hoy rebasemos las 50 personas. Ayúdenos a compartir, no sean mala onda. No nos regalan dinero ni nos dan nada por hacer esto, solo es pura diversión. Entonces, no duden en compartirnos, denle like a la página. Y como dijo Andrés, la parte de las preguntas lo vamos a resolver al final y vamos a empezar tocando el tema, o mejor dicho, terminando el tema que dejamos pendiente la transmisión pasada. La vez pasada estábamos platicando acerca de las obligaciones de los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción cuarta. Sin embargo, nosotros les platicábamos a ustedes que para que una contribución sea legal y tenga ese fundamento o ese respaldo para que tú la tengas que pagar, tiene que reunir 6 elementos esenciales. La primera, que lo estábamos platicando, era la obligatoriedad, que nos decía en sus inicios, ¿no? El artículo 31, fracción cuarta, donde establece que todos los mexicanos estamos obligados, obligatoriedad, estás obligado, es una obligación tuya contribuir para los gastos públicos. El siguiente principio constitucional era la generalidad. ¿Qué significaba esto? Que todos los mexicanos, fueras chiquito, alto, pobre, rico, seas el presidente, seas el hijo del presidente, seas la persona más rica de México, la persona más pobre de México, tenías que contribuir a los gastos públicos. No hay distinción en el pago de los impuestos, todos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos. De igual manera, venía el siguiente principio, que era la legalidad. La legalidad era muy sencillo, simplemente si una contribución no está establecida en una ley, no tienes por qué pagar. Yo les comentaba la transmisión pasada que si un gobernador llega a tu casa y te dice, oye, págame impuestos por las 10 ventanas que tienes, tú fácilmente podrías decirle, oye, pues es que esos impuestos no existen aquí en este pueblo, en este estado, en esta ciudad, ¿no? Entonces, si tú me demuestras a mí que está fundamentado ese impuesto, yo con gusto te lo pago. Si no, no tienes por qué pagarlo. Entonces, es esencial que una contribución esté establecida en papel y esté publicada en el Diario Oficial de la Federación y lleve el proceso legislativo que conlleva para que se vuelva legal. No sé si alguno quiera comentar algo de esto que he comentado. Pues igual, como lo comentábamos la vez pasada, y es el fin retomar todo lo que vimos la vez pasada, simplemente que no solo pagamos impuestos, hay más cosas que se tienen que pagar al Estado. Y que todo esto nos da la obligación la Constitución. La Constitución nos dice qué se paga y cómo se paga. Ahora bien, recordemos que la Constitución como tal, si no es amplia, se emitieron leyes federales que nos van a ampliar y nos van a explicar más cómo son las cosas. Y un punto que queremos aclarar esta vez es qué tipo de contribuciones hay, porque sabemos que los impuestos son un tipo de contribución. Entonces, ¿qué me podrías comentar de eso, Andrés? Pues algo sencillo, amigo. Como bien lo dijiste, los impuestos es una de las tantas contribuciones que existen, ¿no?
Sin embargo, en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos establece otros 3 supuestos, los cuales son, así, contándolos en general: 1, impuestos; 2, aportaciones de seguridad social; 3, contribuciones de mejora y derechos. Cada una tiene su propia especificación, ¿no? Y pues yo creo que vamos a irla aclarando poco a poco y les damos unos ejemplos de cada una. Si gustas empezar, Richie, es Oye, todo amigo, tuyo. a ver, pero antes de eso, güey, ¿por qué el Código Fiscal de la Federación? ¿Quién es el Código Fiscal de la Federación aquí? Muy cierto, amigo. ¿O por qué yo como ciudadano tengo que hacerte a ti caso que me dices, oye, pues es que el Código Fiscal de la Federación te lo dice, ¿eh? Y pues yo no sé, pero pues ahí dice que tienes que pagar? ¿De dónde surge o quién es ese Código Fiscal de la Federación? Hablamos Pues muy bien. anteriormente que la Constitución era la mamá de los pollitos, ¿no? Entonces, Ajá. ¿por qué estas contribuciones, esto es todo lo que tú acabas de decir, por qué no vienen en la Constitución? Pues bien, como lo dijimos la vez pasada, hay una cierta jerarquía de leyes, ¿no? Vamos a establecerlo así nuevamente. Como bien lo dijiste, la Constitución es la mamá de los pollitos. Sin embargo, abajo tiene a sus hijitos. Entre sus hijitos se encuentran las leyes federales. Como bien se estableció la vez anterior, entre ellas se encuentra la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y así entre otras, en todas las leyes federales. Ahora bien, algo que se establece en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación es que si en la ley correspondiente, en este caso puede ser la ley del impuesto sobre la renta o la del impuesto al valor agregado, no viene alguna definición sobre la cual se pueda hacer algún hecho jurídico o algo que no nos define en la ley, el Código Fiscal en su artículo 1 nos establece: el código se va a usar en defecto de las leyes fiscales. Entonces, poniendo un ejemplo, si en la ley no me establece una definición de qué es un impuesto, como suele ser, es ahí cuando ya nos vamos al Código Fiscal de la Federación y es donde retomamos el artículo 2, que sí nos establece como tal la definición de impuestos. No sé si eso puede responder a tu pregunta, amigo. No sé, amigo, fíjate, yo pensaría, si yo no hubiera estudiado contabilidad y me hubiera metido tanto en las leyes, yo te diría, ¿por qué Ajá. a poco las leyes también son defectuosas? Se supone que una ley es casi perfecta, güey. ¿O cómo te puedes dar cuenta que una ley le falta algo? Mira, Rich, debemos de recordar que las leyes no son diccionarios y la ley no te va a decir cada concepto que no entiendas o que no tengas claro. Es algo importante que debemos de saber. Ahora ¿Ok? bien, posterior a ello, lo que debemos de entender en este aspecto, y a lo mejor lo podemos ejemplificar, que todo tiene procedimientos y vamos a decirlo con un ejemplo de IVA. A lo mejor esto no es para alguien que no lo sepa como tal, pero también primero quiero que quede claro para alguien que lo aplica, que lo sabe en el tema de contabilidad, en el tema de derecho fiscal, y después un ejemplo para alguien que no lo, que no es el tema, pero que le interesa. En IVA, ¿quiénes son los obligados a pagar el impuesto? Las personas físicas y las morales ¿Qué? que realizan Realizan los sus distintos actividades en actos o territorio nacional, actividades, ¿no? poniendo el ejemplo de enajenación, servicios, uso, goce e importación. Lo normal. Ok. Pero yo no sé qué es enajenar, no, nunca he oído esa palabra. ¿Y dónde me lo va a decir? Pues en este Yo caso, pensaría, la ley del IVA sí viene una definición de enajenación. Sin embargo, yo creo que es un buen ejemplo, amigo, muy buen ejemplo. En su artículo 8 establece: aparte de lo que establezca el Código Fiscal de la Federación, se va a considerar enajenación cualquier falta en los inventarios, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya nos vamos al código, porque nos está anteponiendo un supuesto, ¿no? Corrígeme si estoy erróneo. ok, entonces significa que si una ley, y me queda claro que no son diccionarios, si una ley no te dice algo,
este código es como un parche a todas las demás leyes. No sé si me escucharon. ¿No me escuchan? Sí, amigo, sí te escuchamos. Ya. Ah, ok. Bueno, no sé si me escucharon no sé si escucharon mi pregunta, se las vuelvo a hacer. ¿Significa que este código fiscal de la federación viene a ser como un parche a las legislaciones, a todas las demás? Pues podría ser, ¿no? Sin embargo, en particular yo no lo veo así, más bien es algo se nos está fallando, se nos puede ir algo la onda, lo podemos meter ahí, ¿no? Yo lo veo más Ok, de esa forma. ok, yo pensaría que el código es como, no sé, atendiendo a una pregunta que hace Alejandro, no nos vamos a meter tanto, pero sí es como una hermanita, ¿no? De todas las demás leyes en el que dice, no te preocupes, si él no te lo dice, ven conmigo, yo te voy a decir cómo. Si él no te dice cómo pagar impuestos, ven, yo te voy a decir cómo tienes que pagarlos, ¿no? Oye, si ahí te dice que te van a multar, pero no te dicen cuál va a ser la multa, ven conmigo. Yo soy código fiscal, yo te voy a decir cómo te van a multar, ¿no? O cómo puedes proceder contra la autoridad fiscal. Eso es o esa es más bien la función del código, ¿no? Aplicarse o entrar cuando una ley sea defectuosa en algún sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sea defectuosa o no contemple algún supuesto o alguna, podemos decirlo incluso una definición, porque como lo decimos, como tal, las demás leyes fiscales, al igual que también el código y cualquier otra ley, no son diccionarios, ¿no? Son reglas, son leyes que se establecen y que se deben de cumplir. Obviamente sí te mencionan procedimientos, pero a veces no contemplan la totalidad y por eso es cuando vas a aplicar el código en defecto para saber algún tema, procedimiento, plazo o supuesto que se debe de completar. Claro. Entonces, digamos que el código en este momento viene a ayudarle a la Constitución y decirnos a todos los gobernados cuáles son las maneras en cómo vamos a contribuir para los gastos públicos. ¿Ok? Podría irse también por ese lado, amigo. Entonces, el primer concepto que tú mencionaste, Andrés, es el de impuestos. Yo creo que el que todo el mundo conoce, ¿no? El que dice, impuestos, no. ¿Por qué no? Me prefiero morirme que pagarle impuestos al SAT, ¿no? Mi hermana dice eso. Entonces, saludos, hermanita. Impuestos. ¿Qué es un impuesto? Pues bien, Yo creo amigo, que si tú gustas, nos A podemos ver, ir a la definición que viene en la ley, ¿no? Más a sencillito. ver, no sé, pues te digan, Kikín, ¿tú ibas a decir algo más coloquial? sí, vamos a dejar que Andrés lea la definición para ver si entiende algo, porque luego no Sí, sé. amigo, luego se me va la onda, ya sabes cómo es esto. Pues dice en su artículo segundo, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. En la fracción primera nos establece la definición de los impuestos, las cuales son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y personas morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en las mismas leyes. Sin embargo, Sí, pues queda no. un poquito raro, Sí, ¿no? sí, Como que nos sí. falta aterrizarlo. Claro, Es que entra la parte de lo que platicamos la vez pasada, ¿no? La certidumbre o todo eso que nos platicaste de Adam Smith. Sí, A ver, yo le voy a decir, yo le voy a pasar esto a mi hermanita ahorita, ¿no? Le voy a decir a mi hermanita de 18 años, a ver, léete esto, ¿qué es un impuesto? Sí, pues quién sabe, pues lo que yo le pago al SAT, eso es un impuesto, ¿no? Ahora, nos toca a nosotros armar o explicar, por así decirlo, qué es un impuesto, ¿no? O sea, qué realmente son los impuestos. pues no sé, Y, amigo, tú eres el experto en la materia, ilústranos. O tú, ay, Kiki, sí. cualquiera de los Tú, dos. Kikín, ayúdanos. vamos a ejemplificarlo de igual manera con un ejemplo que podría ser en este caso impuestos sobre la renta. Ah, La definición hay que tomar los puntos, los más específicos y los importantes.
lo que va a hacer la diferencia, sus características principales para saber identificarlo. Lo primero es saber que los impuestos los van a pagar las personas físicas y las personas morales. En este caso, tenemos entendido que puede ser, ¿no? Podemos entender que una persona moral, como todos la llamamos, puede ser una empresa, ¿no? Y una persona física va a ser cualquiera de nosotros, ¿no? Claro, igual no hay una definición establecida de una persona física. Creo que es algo que siempre nos da en la torre a todos, ¿no? En la escuela, cuando un profesor llega y nos dice, a ver, ¿quién me dice que es una persona física? Y pues tú así como de, pues, ¿quién es? ¿Sabes qué, amigo? Medianamente sí podrá haber una definición. Sin embargo, yo me quedo con lo que me comentó, y creo que a los tres en algún momento el famosísimo profesor Arturo Morales Armenta. Un saludo, profe. Una persona física es cualquier individuo. Sencillito y fácil de recordar. Y lo que nos aplica a cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Persona física, como lo dice, cualquier persona en esta vida, en este mundo que se pueda tocar, es otra definición que me dio un gran profesor. Me decía, cualquier persona que tú puedas tocar, esa es una persona física. Ok, un niño puede ser una persona física, sí. Un abuelito puede ser una persona física, sí. No sé qué se les ocurre. Pues ya obviamente todas las personas entre los 18 y los 70 años Y son hasta que personas. esté viva, porque Esté también viva, ¿no? hay algo que igual muchas veces en la escuela, y como lo comentamos al final, ¿no? Este programa es para todos y para todos los compañeros de la universidad, y si a alguien le sirve. Luego preguntan, oye, ¿un niño debe de pagar impuestos? O, ya como soy mayor de edad, ahora sí ya voy a pagar mis impuestos, ¿no? No. Debemos también de ver esa parte. Si un niño tiene ingresos, y para el ejemplo que estábamos dando, impuestos sobre la renta, si un niño obtiene ingresos, ¿va a pagar impuestos o solo porque es un niño, un bebé? El claro El bebé ejemplo que Gerber. siempre damos, el bebé Gerber, ¿no? El que Bebé sale en el Gerber. comercial. ¿Él va a pagar impuestos aunque sea bebé? Pues yo diría que no. Pues, Pues es un bebé. ¿No? O sea, O ustedes hay que a ver, recordar ¿qué me dirían? Que la inocencia antes de llegar a la mayoría de edad es la prueba gratis, ¿no? Ya a partir de que llegamos a los 18, pues ya es como la versión premium de la vida. Pues yo diría que no, o sea, yo diría que no paga impuestos, pero es claro, ¿no? En su artículo primero, la ley del impuesto sobre la renta dice que vas a pagar impuestos por los ingresos que obtengas. Entonces, si ese bebé obtiene ingresos, pues supongo que tiene que pagar sus impuestos, ¿no? exacto, y aquí es donde vamos desglosando un poco lo que es la definición, porque es una persona física, entendemos que ya el bebé va a ser una persona física y que en el momento está obteniendo ingresos, entonces, dado que está obteniendo ingresos, los va a pagar. Que claro, como tal, él por cuenta propia pues, no los va a poder pagar, tiene que hacerlo en este caso a lo mejor a través de sus papás, de un tutor, de un representante legal en su caso, ¿no? Pero ya es otro tema para no abundar tanto. Ok. Entonces, Ahora, dime, Pico, dime. bueno, comenta, dinos tú primero. Yo, habiendo definido lo que es una persona física y una persona moral, viene la otra cuestionante, ¿no? La otra, yo creo que de ese párrafo que leyó Andrés, una palabra que es muy difícil de entender, ¿no? Y se nos complica a todos. La situación jurídica o de hecho, porque eso es lo que marca el pago o no pago de impuestos, ¿no? Es lo que, ¿cómo lo podríamos decir? Es lo que hace especial a los impuestos, ¿no? Lo que los caracteriza de los ¿Sabes demás, qué? perdón. Yo creo que medianamente eso lo podríamos responder. El ejemplo que dio Enrique, bastante bueno, yo creo que aplica en la situación jurídica, ¿no? Sin embargo, el hecho, ¿cómo podríamos
decir qué es el hecho. Cabe distinguir, muchas veces se llega a confundir entre acto contra el hecho. En el acto llegan a intervenir dos voluntades. Sin embargo, en el hecho es un supuesto que llega a ocurrir sin la voluntad humana, a pesar de que llegue a participar el hombre. El ser humano. Suena como medianamente complejo, pero ya cuando ves un caso en la vida real, te agarra la onda, ¿no? Por decir, un maremoto, un terremoto, que eso llega a desencadenar, no sé, que te caiga el seguro y ellos te den una lana y esa lana la vas a percibir como un ingreso, ¿no? Eso podríamos determinar lo que podría ser un hecho. Sin embargo, ya la del caso del bebé Gerber llega a ser una situación jurídica. Ok, No sé entonces yo quiero ver, yo lo voy a poner así como lo entendí, como lo que tú pusiste, y ya ustedes me dicen si está bien. El acto jurídico es como hacer algo constante, o sea, como no, tener amigo, ingresos constantes. el acto es un supuesto en el cual intervienen las dos voluntades, literal, así. Pero eso ocurre solo una vez. Ya cuando se realiza de forma constante, es cuando aplicamos el supuesto de actividades. Simplemente es la Ok, continuación de los actos. entonces también ahí diferenciamos entre acto o Eh, actividad, ¿no? sí, exactamente. Entonces hay Y el que hecho, agarrar la onda. y el hecho es algo que de repente surge, como tú dijiste, el pago de un seguro, que no se da todos los días, o sea, que no todos los días te llega un maremoto o un terremoto y destruye tu casa y el seguro te paga, ¿no? Exactamente, no es algo que puedas controlar, simplemente eso va a ser algo que no puedas controlar. Ok, Ok. podemos ponerlo como algo esporádico. Podría ser, sí podría ser. Ya conforme vayamos avanzando y vayamos entrando más a los temas, sabremos que también hay alguna ley que maneja los actos esporádicos. Entonces, no lo vamos a definir ahorita, pero para ejemplificar esta parte, vamos a dejarlo de esta manera. Entonces, los impuestos los pagan las personas físicas y morales que se encuentran en las situaciones jurídicas o de hecho. ¿Me pueden dar algún ejemplo de algún impuesto? A ver, Pues dos ya y dos. lo podemos definir fácil, ¿no? Ya le habíamos dicho, el primero va a ser el impuesto sobre la renta Ok, y nada más como, como una entradita cuando ya veamos los temas más a fondo. Pero en este caso lo van a pagar las personas físicas y las personas morales que obtengan ingresos. Lo vamos a dejar en esa situación, ok, es un impuesto que va encaminado a los ingresos. a los ingresos. Ok, Luego, me gusta. el otro que podemos decir va a ser el impuesto al valor agregado, el IVA, que son las personas físicas y las personas morales quienes están obligados a pagar este impuesto, pero ojo, cuando sea en territorio nacional por Ok, ciertos actos, no es por todo, simplemente es por la enajenación, que es comprar perdón, vender cosas, o comprar, vender cosas, lo podemos entender fácil así. El uso o goce temporal, que es rentar, un arrendamiento cualquiera, la prestación de un servicio y la importación, ¿no? ok. Entonces, el IVA, el impuesto al valor agregado, es algo, un impuesto territorial, ¿no? O sea, México no puede cobrar IVA en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, Ok. eso es algo. Entonces, este impuesto va encaminado a los actos o actividades. No lo vamos a explicar ahorita porque es un buen tema, el IVA me gusta mucho. Vamos a ver después qué significa el valor agregado, pero es algo que graba a actos o actividades, ¿ok? Así es. Tú, Andrés, a ver. Pues sí, como bien lo mencionaron ustedes, aplica el territorio nacional. Sin embargo, llega a haber unos casos bastante particulares en los cuales no solamente aplican territorio nacional, ¿no? Un ¿Sí? ejemplo puede ser que alguien compra algo en en un transatlántico o en un avión, pero ese avión o ese transatlántico podremos entender lo que es como una extensión del territorio nacional.
si quieren verlo como un bracito, ¿no? Entonces, sí podríamos pagar. Sin embargo, yo creo que con estos casos ya podría comprenderse qué es un impuesto, ¿no? No sé, amigo, yo donde tengo más dudas podrían ser en las demás. Ok, Principalmente las aportaciones a seguridad social, ok, porque pues de ahí se va a ir todo lo de mi casita, ok, lo del médico y así, ¿no? ok. Yo voy a, nada más para concluir, voy a decir 3 ejemplos más para que la gente, todo lo que tenga que ver impuesto tal, pues son impuestos. O sea, empieza así, ¿no? Es el impuesto especial sobre producción y servicios, el conocido IEPS, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto sobre adquisición de bienes. Entonces, hay muchos impuestos. Realmente, si nos dedicáramos a contar los impuestos en México, yo creo que nos llevaríamos un capítulo entero. Pero como lo dijo bien Andrés, no son los más complicados de entender. Tenemos otro concepto dentro del artículo 2 del código que son las aportaciones de seguridad social. Y si me permiten, me gustaría decirlo, ya ustedes me lo explican. ¿Qué les parece? O lo explicamos. Ok, a ver. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones que también se tienen que establecer en una ley, como lo dijimos, para llevar el principio de legalidad, tienen que estar establecidas en ley que pagan las personas que sustituyen al Estado, que son sustituidas por el Estado para proveer este servicio. No, y de la misma manera queda como confuso. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en la materia. ¿Qué significa esto? Kikín, échanos la mano. Tú ahí creo que eres más erudito en la materia de aportación a seguridad social. Ya como bien lo comenta, cuando alguien trabaja, y muchos que como tal tengan un trabajo, y cuando les llega, te van a pagar y ya hoy toca quincena, hoy toca la mesada, ¿no? Ya contentos y todo, y te dan un recibo, un comprobante, y te dice, tú ganas 1,000 pesos, 10,000 pesos, como Richie gana 500,000 pesos al mes, Chapa gana casi lo doble, y y ves que hay un descuento, que te están restando algo de lo que en realidad percibes. ¿Eso qué es? Ahora, también cuando todos los que trabajan, sea trabajes para el Estado o trabajes en un sector privado, te dicen, tienes derecho al seguro social. ¿Y qué pasa si te fracturas? ¿Qué pasa si te rompes un pie? Pues vas a ir al seguro. ¿Y qué es eso, Richie? Yo entiendo, amigo, que cuando dice el artículo que son sustituidas por el Estado para proporcionar los servicios que te tendrían que proporcionar vamos a ponerlo, el patrón, ¿no? ¿Qué significa eso? Como tú lo dijiste, tú entras a trabajar y te dicen, tienes derecho a seguridad social. ¿Por qué? Porque tienes riesgos de trabajo, ¿no? Vamos a ponerlo en el ejemplo más, en la tabla de riesgo de trabajo más alto, ¿no? Los trabajadores de la construcción. Esas personas que trabajan en edificios gigantescos con máquinas en la obra, pues están expuestos a un gran riesgo de que les ocurra algo. Entonces, el artículo 2 te dice, tienes que pagar aportaciones de seguridad social para proteger a tu trabajador, ¿ok? Entonces, tú aportas, cuando tú lo dijiste, ¿no? Cuando te dan tu recibo de nómina, 1,000 pesos menos tanto, ¿no?
te están quitando a ti parte de ese, o te están quitando parte de tu sueldo para pagar tus contribuciones de seguridad social. Pero a mí no me queda claro porque se supone que dice que el patrón tiene que aportar, ¿no? Tiene que pagar esas contribuciones. Entonces, Amigo, es que prosigue y ahorita te digo, ¿va? ok, Porque hay entonces algo muy interesante respecto a eso. entonces a mí me queda duda porque yo digo, a ver, se supone que es mi patrón quien me tiene que dar la seguridad social, ¿por qué la pago yo? ¿O por qué me restan esa entradita o ese dinerito, ¿no? Que falta me hace. Vamos a ponerlo fácil, ¿va? En sí, como bien lo dijeron ustedes, como tal, en primera, el Estado debe de proveernos el sector salud, ¿no? Bien está establecido en nuestra Constitución. Sin embargo, como es una aportación al Seguro Social, también nosotros como ciudadanos estamos obligados a pagar algo. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Las aportaciones al Seguro Social se dividen, más bien, como el sector salud o el beneficio que nos va a dar el sector salud se divide en tres aportaciones. Una, la que realiza el patrón. Como bien lo comentaron, nos contratan y el patrón, la verdad, es el que se lleva el mayor golpe del impuesto que se tiene que pagar, ¿no? Sin embargo, nos hacen una retención de impuestos a nosotros y lo va a pagar, bueno, lo va a enterar el patrón, literalmente. Sin embargo, nosotros lo vamos a pagar por medio del patrón. Y ya la otra parte nos la va a otorgar el Estado. Entonces, ¿cuáles nos patrocinan el tema de la salud? Los patrones, nosotros mismos damos un cachito y el Estado todavía nos da una lana extra para poder pagar esas necesidades que tiene el pueblo. No sé, amigo, a mí se me hace muy bonita esa parte o esa idea. Sí, Ok, y al final sí. el objetivo de todo esto es garantizar una salud al sector, a la población que trabaja, que tengan asistencia médica cuando la necesitan y protección de a lo mejor de cierta parte, ¿no? O sea, protección en temas médicos, en temas de salud. Ok, me parece, no sé Exactamente. si van teniendo dudas, amigos, por favor, háganoslas saber en el chat. Ahí nuestro queridísimo amigo Alejandro ya nos hizo una pregunta, pero la vamos a responder hasta el final. Entonces, vayan dejándolas, las vamos a ir checando y ya las respondemos al final. Llevamos 2 contribuciones y ya nos extendimos bastante. Pero creo que son las más amplias, creo que son las que las que son más complejas de todas. Sin embargo, ya cuando nos metamos bien a analizar cada uno de los impuestos, cada una de las aportaciones de seguridad social, esperemos tener un invitado especial que nos diga, ¿no? Esta parte y que nos ilustre de una mejor manera. La siguiente contribución que establece el artículo 2 del código son las contribuciones de mejora. Y este es un tema padre y difícil. ¿Qué es una contribución de mejora? La ley, el Código Fiscal de la Federación lo define como los que son los pagos que hacen las personas físicas y las morales que se benefician de manera directa por obras públicas, ¿ok? Que se beneficien de manera directa por obras públicas. Yo entiendo que el Estado tendría que pagar, ¿no? Construir, para eso son las contribuciones, construir carreteras, construir agua, construir tuberías, poner postes de luz, ¿no? Poner cámaras de seguridad social, construir puentes, ¿no? Entonces, se me hace, o sea, me llama la atención esta parte de que se beneficien de manera directa de obras públicas, contribuciones de mejora. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar de una manera sencilla? Yo creo, Este tema, sí, güey. prosigue. Tú, güey. Un ejemplo claro que podríamos dar es el pago en las casetas, ¿no?
Al fin y al cabo, en su momento se hicieron las carreteras federales y el pago de las casetas, para que podamos tener acceso a ellas, es una contribución de mejora. Ok, Corríjanme si estoy mal, amigos, porque suele pasar. yo creo que las carreteras son concesiones que da el gobierno ¿cómo se dice? Particulares. A particulares. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Hay una empresa que se llama Caminos y Puentes, quién sabe qué, ¿no? Viene en tu ticketcito, cuando pases por la carretera te dan ese ticket, ¿no? Entonces, y muchas veces hemos visto que las bloquean, porque dicen, es ilegal el pago de carreteras y todo esto. Son concesiones que da el gobierno a estas empresas para construir este tramo y ellos puedan recuperar esa parte en un cierto tiempo. Yo para explicar este tema, me gustaría mejor abordar la parte de las obras de infraestructura hidráulica. Inclusive por ahí está la ley, ¿no? Y es que es algo importante que dice Richie. La definición te dice que debe de estar establecido en ley. Exacto. Y entonces aquí es algo, es igual como, digamos, ya el dato cultural, porque al parecer es, o al menos el único que yo conozco es el que tú dices. ¿Por qué? Porque debe de existir una ley, algo establecido en ley que te indique que eso es una contribución de mejora. Entonces, la única que conozco es la que comentas, la ley de contribuciones, la ley de contribución de mejora por obras hidráulicas federales de infraestructura hidráulica. Es la única que al menos yo conozco, que te menciona que esas se van a considerar como contribuciones de mejora. Yo al menos no conozco otra que te indique qué son. Exacto, y justo lo tenemos en la ley de ingresos de la federación, no lo mencionamos, creo que nos fue ese punto. La ley de ingresos de la federación es la legislación que emite el gobierno, donde te dice cuánto va a recaudar de todas las contribuciones. Te dice, mira, de impuestos voy a recaudar 100 pesos, de aportaciones de seguridad social voy a recaudar 50 pesos, de contribuciones de mejora voy a recaudar 30 pesos. Y entonces es la única que viene en este resumencito de la ley de ingresos. Las contribuciones de mejora por obras públicas federales de infraestructura hidráulica. Y tal cual la ley lo define como son las que permiten usar, si alguien por ahí que se la sepa mejor, me avisa, ¿no? Son las que permiten usar, aprovechar, explotar o distribuir en aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo, así como la reparación, terminación, ampliación y modernización de las mismas. Entonces, todo lo que se pague por este concepto es el único concepto que tenemos de contribuciones de mejora. Entonces, es algo complejo, pero es la única que tenemos como contribución de mejora en este país. No sé si les haya quedado claro. Eso de las carreteras, amigos, es un tema también bastante interesante. Ya también tenemos muchos temas de que hablar aquí, en este espacio. El siguiente concepto es el de derechos. Si se dan cuenta, ya llevamos llevamos 3 maneras en las que se contribuye al gasto público, ¿ok? Y todas son diferentes. ¿Okay? No todos los mexicanos pagamos las 3 al mismo tiempo, sino diferentes. Al menos todos pagamos impuestos de alguna manera. Todos los que seamos asalariados, tenemos que pagar seguridad social, y también los patrones tienen que pagar seguridad social. Contribuciones de mejora, algunas personas son las que pagan esa contribución. Sin embargo, los derechos es un concepto también bastante padre, que no todos pagamos, pero yo también considero que si entras o si necesitas entrar en esta definición, pues vas a tener que pagarlo, ¿no? Y vamos a definirlo, vamos a leer lo que nos establece la ley. Y los derechos son las contribuciones
que están establecidas en ley por el uso o aprovechamiento, eso es importante, uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. ¿Ok? Entonces, lo primero es uso o aprovechamiento y la tercera es prestar servicios que hace el Estado. Entonces, el Estado te da algo para que lo uses o lo aproveches de una manera, pero para que tú uses o aproveches ese bien de esa manera, tienes que pagar. Y el claro ejemplo que yo puedo dar aquí es el acta de nacimiento. La segunda, no la primera, la segunda. ¿Cómo ven? Exactamente, Bien, amigo. yo creo que es un tema muy, a lo mejor con ejemplos, los siguientes temas los vamos a poder abordar más y que queden mejor claros, y como bien lo comentas, el acta de nacimiento, cuando la segunda, porque la primera Es ya gratis, es gratis, va a partir de incluida. la segunda, exacto, ya va incluida en el paquete, a partir de la segunda, o las que tengas que sacar, o diferentes trámites a veces, ese pago que tú vas a realizar va a ser un derecho. Y un derecho es igual, como lo comentabas, parte de lo que absorbe el gobierno, y que es una contribución. ¿Tú, Andrés, tienes algún otro ejemplo, además del acta de nacimiento? Sí, amigo, uno que creo que suele ser bastante normal en muchos estados, sin embargo, fastidioso a la vez. Yo supongo que recuerdas los juegos de 1968, ¿no? Así como todos. En ese La matanza momento, de para Tlatelolco. crear la infraestructura a nivel nacional, para poner nuevos estadios, para remodelarlo, los trenes ligeros, para llevar a Xochimilco, etcétera, etcétera, ¿no? Digámoslo, modernizar la ciudad a una talla internacional del calibre de estos juegos. Ahora bien, ¿qué se crea en ese momento? La tenencia vehicular, la famosísima tenencia vehicular, ¿no? ¿Qué suele pasar con esto? Algo muy característico de los derechos, o es algo que me comentaron en la universidad, suelen crearse para un fin en específico y no para generarlo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, se crea la tenencia vehicular en el 68 para pagar toda la infraestructura que se iba a realizar aquí en México para la modernización correspondiente a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ¿qué pasó con ella? Vino y se quedó. Literalmente, vino y se quedó. Ya no nos pudimos deshacer de ella. Actualmente tenemos que andar pagando para poder usar el carrito, ¿no? Pero yo creo que se puede ser un ejemplo bastante claro de lo que llega a ser un derecho. Nos da el chance de poder usar el carro. Exacto. Una compañera de tercer semestre nos comenta, las licencias. ¿Las licencias son un derecho? Yo quiero manejar y tengo que ir a sacar mi licencia porque no puedo manejar con la de Dios, ¿no? Yo siempre le digo a mi mamá, me dice, ¿traes licencia? Y le digo, sí, la de Dios, ¿no? No, pues no con esa te para, ¿no? La licencia, que está carísima, está en 890 pesos, creo que vale la licencia. ¿Eso es un derecho? Creo que sí, pero no estoy muy seguro. Kikín, tú eres el que conduce, amigo. Yo, Tú solo ya sabes, conduces el soy metro. pobre y de familia numerosa. Podemos Sí, considerar, Ajá, y ojo, dinos, amigo. ¿por qué a lo mejor puede ser complicado? Y para ir cerrando temas y que vayan quedando todas las cosas claras, ya definimos que las contribuciones, que en el Código Fiscal tenemos cuatro tipos de contribuciones. Van a ser los impuestos, las contribuciones de mejora, las de seguridad social y los derechos. Pero también tenemos otro tipo de ingresos que obtiene el gobierno, el Estado, que igual como todo lo que estamos mencionando, todo tiene relación y todo está en las leyes. Como lo había comentado Richie, la ley de ingresos de la federación es lo que estima el gobierno poder obtener el siguiente ejercicio o en el ejercicio corriente, en el año corriente. Entonces tenemos otros dos conceptos, qué es un aprovechamiento y qué es un producto. Y de esto vamos a poder definir si la licencia es o no es producto o es aprovechamiento o si va a ser un derecho. Oye, pero
No sé, yo quiero preguntarte algo. En el artículo 2 del Código Fiscal ya no viene eso. Exacto, entonces estamos tocando el inicio del Código Fiscal. Claro. Vamos, el artículo 1, que es cómo vamos a aplicar el código, principalmente, o es lo que destacamos en este tema. Recordemos que la aplicación del código va a ser en defecto de las leyes fiscales y sin perjuicio de los tratados internacionales de los que México sea parte, es así como lo establece la ley. El segundo define qué son las contribuciones y cada una de ellas. Y en el artículo 3 vamos a encontrar qué son los aprovechamientos y qué son los productos. Porque aquí se puede confundir, ¿no? Bien lo dijiste, ¿no? Yo creo que estos tres conceptos, derechos, aprovechamientos y productos, a veces llegan a tener como confusión, ¿no? Y pues nadie se pregunta, ¿no? Nadie se pregunta, oye, pues tengo que sacar mi pasaporte, ¿qué será? ¿Derecho, aprovechamiento o producto, no? El pasaporte es un derecho, ¿no? Alguien aquí nos comentaba, el derecho por suministro de agua. Sí, el agua, muchas veces también yo creo que todos nos preguntamos, ¿por qué pago el agua si el agua es gratis, no? Sí, o sea, nadie te está cobrando el agua que usas, discúlpame, no te cobran el agua que usas, ¿no? Te cobran la infraestructura que lleva el agua hasta tu casa, ¿ok? Entonces, yo creo que es algo que nos tendremos que preguntar todos cada vez que pagamos algo al gobierno, decir, ¿qué será? Producto aprovechamiento, para ver si está establecido en la ley de ingresos de la federación, si tiene su ley y si es legal que lo paguemos, ¿no? Entonces, productos, ¿qué son los productos? No, perdón, aprovechamientos, lo siento. Aprovechamientos, vamos, Andrés. A ver. ¿Perdón? Los aprovechamientos. Claro que sí, amigo. ¿Sí nos escuchas? Los aprovechamientos, ¿sabes qué? Hay algo curioso con los aprovechamientos. Quizá ahorita ustedes dieron una pequeña introducción a esa inquietud, pero mucha gente se confunde entre los aprovechamientos con los derechos. Claro, es normal. En su momento también nosotros nos confundimos. Yo a la fecha me sigo confundiendo en algunos casos. Ahora bien, voy a leerlo tal cual viene de forma explícita en la ley, puesto que ello nos ayuda a comprenderlo con veracidad. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Estado por sus funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Ahora bien, creo que de ahí puede surgirse la confusión entre el derecho y el aprovechamiento. Cabe recordar que los derechos también se aplica para derechos públicos, ¿no? Pero bien como lo establece la definición de los aprovechamientos. Si algo no está establecido en la Ley Federal de Derechos, lo podemos catalogar de forma directa como un aprovechamiento. No sé si estén de acuerdo conmigo, eso es algo que yo he tratado de tomar en particular. ¿Y cómo podríamos definir o cuáles podrían ser unos ejemplos de aprovechamientos? ¿Sabes qué? En materia de comercio exterior, no somos eruditos en la materia, sin embargo, somos personas que nos gusta estar estudiando, ¿no? Ahora bien, en materia de comercio exterior, cada vez que una persona está importando algún producto, se le aplica el impuesto general de importación. No obstante, también se le llega a aplicar algunos derechos, el derecho de trámite aduanero, ese es uno, y también le llegan a aplicar en algunos casos cuando existe competencia desleal. ¿Cómo comprendemos competencia desleal? Cuando un producto importado a México llega a ser más barata su importación que su creación aquí en el país. Un ejemplo, importamos desde China unos pantalones, todo el proceso de importación, los gastos, etcétera, va a costar 100 pesos. Sin embargo, la producción aquí en México, contando la mano de obra, sería aproximadamente 200 pesos. En ese caso, ya existe una competencia desleal, porque vas a pagar menos al traer el producto de China en comparación de adquirirlo aquí en México. ¿Qué es lo que se hace? Se le aplica una cuota compensatoria.
como bien lo establece su nombre. Van a pagar una cuota para terminar compensando las diferencias entre estos dos productos. Eso, amigo, es un ejemplo claro de lo que es un aprovechamiento. Incluso se establece en el artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior. Claro, y bien, lo dijiste bien ahorita, ¿no? Pero me queda duda con la parte del impuesto general de importación. ¿Eso no sería un impuesto? Y el derecho de trámite aduanero, como lo dice, ¿no? Derecho de trámite aduanero. Entonces, en el comercio exterior, todas las personas que importan tienen diferentes contribuciones, ¿no? Entonces, eh, tienen impuestos, tienen derechos y tienen aprovechamientos. Entonces, que bueno, los aprovechamientos, bueno, es un tema. No quiero decirlo. Pero yo creo que Pero ese la es un cuota ejemplo compensatoria. claro. Ajá, La cuota compensatoria, amigo, es un ejemplo claro. y yo Claro, creo que si otro ya, como ejemplo lo claro, dije, ok, dilo. perdón, amigo, las multas. Las multas por ejemplo, una multa por ay, se me fue, por una multa de tránsito, eso puede ser un aprovechamiento. Te pasas el alto y te cobran una multa, ¿no? Excedes el límite de velocidad. Bueno, que creo que hoy ya no hay fotomultas, ya son fotocívicas, eh, gracias a nuestra gobernadora, eh, pero antes pagabas, ¿no? O sea, excedías el límite de 50 kilómetros por hora ahí en Insurgentes, Kikín lo sabe muy bien, y te cobraban una multa, ¿no? Eso es un aprovechamiento, eso es un aprovechamiento. Entonces, Entonces, ya tenemos dos claros ejemplos de lo que es un aprovechamiento y como bien lo dijo Andrés, si no entra dentro de la definición de lo que es derecho, va a ser un aprovechamiento. Eso es algo como que a lo mejor muchas veces te puede ayudar y esto en el tema a lo mejor de la escuela, que si no entro dentro de la definición de que es un derecho, seguramente será un aprovechamiento. Y ahora bien, dos ejemplos muy claros, lo comentaba Andrés, va a ser la cuota compensatoria, que simplemente es para que tengan competencia productos que vienen del extranjero a México y que exista una competencia para productos nacionales, obviamente para que se venda lo nacional o al menos compita contra lo que se puede importar. Y el otro tema que Richie nos está diciendo son las multas. Si yo voy a exceso de velocidad siempre, pues me van a dar una multa, seré acreedor a una multa y eso va a contar como un aprovechamiento. yo creo que son los dos ejemplos más claros que podemos tener. Conocidos incluso, ¿no? Ajá, porque la ley de ingresos maneja casi alrededor de 20, 25 conceptos de aprovechamientos. Sería un lío estarlos Claro. analizando. Pero si tienen duda, si algún día les surge la, la duda sobre cuántos aprovechamientos existen, cuántos derechos existen, cuántos impuestos existen, todo esto pueden encontrarlo en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, vayan a leerla, no necesitan ser contadores o abogados para entender esta ley, es muy sencilla. En este primer artículo, ¿no? Únicamente. El último concepto que manejamos y va relacionado con una pregunta que nos acaban de hacer son los productos. Los productos, el Código Fiscal de la Federación vuelve a definir que son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso o aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Y yo les voy a hacer una pregunta. Yo creo que esta va perfecta al tema y no nos vamos a llevar más porque la vamos a resolver. Carlos BM nos pregunta, ¿el ingreso que se obtendrá o se está obteniendo, yo diría mejor, con la rifa del avión presidencial, qué es? Amigo, yo lo establecería exactamente como eso, un producto. Bien lo acabas de leer, ¿no? Si es algo que se llega a vender, alguna prestación de un servicio o un uso goce, pero ojo, que sea con fines de derecho privado. ¿Cómo comprendemos esto? Es verdad que el avión era parte del Estado. La verdad no sé si ya se terminó de rifar o ya se entregó, pero era parte del Estado. No obstante, hay
bienes que sí son parte del Estado, sin embargo, hay unos que son de derecho público o dominio público, a los cuales todos tenemos acceso, y otros de derecho privado, a los cuales solamente un cierto número de personas tienen acceso. En este caso, anteriormente, pues era el Ejecutivo Federal y todas las personas que él quisiera invitar, ¿no? Su mamá, su abuelita, su tío, su hija, quien sea. Entonces, en este caso, la rifa del avión entraría como un producto. Y no solo la rifa, ¿no? O sea, sabemos que ese avión, antes de rifarse, se presupuestaba o se quería vender, ¿no? Y yo lo voy a poner con el ejemplo de todos los bienes del Estado. Eh, apenas hace poco tiempo, igual el presidente puso en venta bastantes bienes muebles que tenían gobiernos anteriores, ¿no? Camionetas, blindadas, quién sabe cuántas cosas, chalala, 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 ¿no? De impresoras, computadoras, o sea, todo eso que sea del gobierno, que los utilizaban ellos para ejercer sus actividades y lo venden, todo eso que están generando es un producto. Si venden mañana el avión presidencial, ese millón y tantos que le van esos mil y tantos millones que le van a pagar al gobierno federal es un producto, ¿ok? ¿Qué otro producto tenemos? ¿Qué otro concepto de productos tenemos? Pues simplemente la enajenación, toda la enajenación de bienes muebles e inmuebles que tenga el Estado son productos. Francisco Jaramillo, un muy buen amigo del maratón, nos comenta, los productos son, por ejemplo, las utilidades derivadas de la Lotería Nacional para la asistencia pública. Es un muy buen ejemplo, la Lotería Nacional. Todo lo que genere la Lotería Nacional, inclusive tienen su ley, su propia ley, todas las utilidades que generen son productos. Ahora, ¿cómo podríamos diferenciar? ¿Cómo le podríamos hacer para diferenciar entre un producto, un aprovechamiento y un derecho? Porque son casi lo mismo, ¿no? O sea, no son lo mismo. Yo separaría productos. Porque el simple hecho de decir que son lo que es privado del gobierno, ya lo separa de aprovechamientos y derechos, ¿no? Entonces, yo diría, a lo mejor si rentan el Palacio Nacional para una fiesta, pues yo quiero casarme, ¿no? Y me voy a casar ahí en el Palacio Nacional, y me lo renta. Le digo a AMLO, oye, carnal, échame la mano, ¿no? Réntamelo para hacer mi fiesta, ¿no? Sí, 1,000,000 pesos, órale, ahí te va. ¡Pum! Es un producto, ¿no? Porque está otorgándome en uso goce el Palacio Nacional para una fiesta, ¿no? Si AMLO el día de mañana, no sé si vamos a suponer que vende su Jetta blanco en el que va para todos lados, no sé si sea del Estado, pero si lo vende también es un producto. Entonces yo separaría eso de derechos y de aprovechamientos, ¿ok? No sé si estén en sintonía conmigo. Sí, estoy Sí, amigo, de muy bien lo acuerdo. dijiste. O sea, hay que separar eso. Entendemos que el dominio privado son propiedad del Estado, y es todo lo que es a nombre del Estado y lo vende o presta un servicio. Ya dimos varios ejemplos. El tema del derecho, pues es del dominio público, igual ya lo habíamos visto, como el acta de nacimiento, el pasaporte, esta situación, todo este tipo de situaciones, este precio que pagamos por obtenerlo va a ser considerado como un derecho, y a lo mejor el tema, ya para finalizar este ciclo, sería diferenciar bien entre lo que es un derecho y un aprovechamiento. Claro, yo creo que al final, no lo sé, tendríamos que meternos directamente a la ley de cada una para saber diferenciar entre derechos o aprovechamientos, o a lo mejor todo lo que no sea derecho es aprovechamiento, Exacto. ¿Qué dices, ¿no? Andrés?
Sí, amigo, exactamente. Entonces, Pero, ajá, yo creo que los con escucho, los eso, escucho. yo creo que con eso ya podríamos como concluir esta sección. Ya dimos como las 4 contribuciones establecidas, al igual que aprovechamientos y productos, y unos claros ejemplos de algunos de ellos, ¿no? ¿Les parece si continuamos ya con la sección de preguntas? Sí, Yo creo que exacto. antes, igual si quieren dar sus conclusiones o al final, después de las preguntas. Sí, si Yo diría que quieres de al una vez final de las las preguntas. preguntas para, Va. pues, tratar de Eh, aterrizarlo con el tema, ¿no? que no tenemos muchas, amigo? Octavio nos saluda, Elliot también nos manda saludos, Alejandro, nuestro buen amigo Alejandro. Y es una pregunta, yo creo que podremos contestar para todos aquellos que estudian Derecho y Contaduría, ¿no? Él nos pregunta, ¿el Código Fiscal es una ley o por qué me dice que existen diferentes tipos de contribuciones que tengo que pagar? ¿Las leyes están a la par o, o la de ingresos está más arriba o abajo que el código o renta? Yo ¿Quién creo hizo esa que lo que pregunta? él... Esa le hizo Alejandro Figueroa. No se le entiende muy bien, pero lo que yo entiendo es que él nos dice, el Código Fiscal es una ley, en primera. El Código Fiscal es una ley porque no se llama como todas las demás. Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿no? Se llama Código Y, Fiscal de la Federación, ¿no? y es un punto importante y yo creo que sí es algo que comentar entre nosotros y que quede claro. Y lo comentamos la vez pasada. La Constitución en el 133, si no me equivoco, si era ese artículo, Ese, ¿no? Uh-huh. eh, nos establece que será ley suprema la Constitución, las leyes federales y las demás que emanen de ella, ¿no? Pero como tal, Exacto. entonces no nos dice cuál va primero, cuál va después, simplemente nos está dando que todas estas corresponden a la ley suprema. Las leyes federales corresponden a la ley suprema, la Constitución corresponde a la ley suprema. Pero en materia fiscal, al menos en materia fiscal, ocupamos o hacemos una prelación, un orden en cómo las vamos aplicando, ¿no? Y Exacto. por eso decimos, oye, primero está la Constitución, después están los tratados internacionales, que también luego ahí depende, ¿no? Que porque si transgreden a la Constitución o si van más allá, y eso es un tema a lo mejor más de derecho, ¿no? Que a lo mejor en algún momento podemos invitar a alguien y que nos explique todo esto. Después vienen las leyes federales. Y aquí viene un punto. ¿Qué leyes federales tenemos en temas fiscales, ¿no? Está la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, el código. ¿El código es una ley federal? ¿O qué me hace ser una ley federal? El Yo proceso considero, legislativo. ajá, Exactamente. Entonces, al final, el Código Fiscal de la Federación tuvo el mismo proceso legislativo, la ley del impuesto sobre la renta y que la ley del IVA, supongo. O ustedes díganme si me estoy equivocando. no, yo creo que estás en lo correcto. Sí, Lo correcto, llevaron amigo. el mismo proceso legislativo. Entonces, contestando a la primera pregunta de Alex, sí, el Código Fiscal, no porque no empiece con ley del tal, no es una ley, sí, es una ley. Por lo tanto, entra entre esto que le llamamos pirámide eh, de orden de aplicación, en la pirámide de orden de aplicación de las leyes, ¿no? Como tú bien lo dijiste, hasta arriba Y que tenemos obviamente parece constitución, algo ¿no? complejo, porque dices, oye, pero si entonces todas son al mismo tiempo, ¿por qué el código lo mandas al final? Bueno, porque así lo establece el propio código, que si no identificas un procedimiento, una explicación o la definición de qué es el problema que tengas, vas a aplicar en defecto. ¿Por qué? Porque la ley no lo está contemplando. Entonces, como no lo contempla la ley, vamos a tener que aplicar el código y nos lo va a decir un ejemplo.
te dice, oye, si la ley del IVA te señala actividades empresariales o la ley del impuesto sobre la renta te señala que si tú eres una persona física que obtiene ingresos por actividades empresariales, vas a tributar de tal manera. Pero pues no, yo no sabría qué es una actividad empresarial, pues si me he visto de traje y soy empresario, pues ya realizo, no sabemos. El que es empresario, el que es godín. El que es empresario, no lo sé. Entonces, Okay. por eso, y si tú buscas en todos los artículos de la ley del impuesto sobre la renta, no vas a encontrar algo que te define exactamente qué es el impuesto sobre la renta, salvo el artículo 100 o 101, es el 100 creo, ¿no? Que te dice que se entenderá por ingresos de actividades Tal empresariales, Creo que es el 100. los que definen, ¿es el 100? No, es el Ajá. 101, tienes razón, es el 101. 100, 101, no recuerdo exactamente cuál es, que te define que obtendrás ingresos por actividades empresariales los que establezca el código. Entonces aplicas en defecto porque la ley del impuesto sobre la renta no te está definiendo qué es una actividad empresarial y nos vamos al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación que te indica que van a ser actividades empresariales, mejor recuérdamelas tú, Rich, porque ya luego no me acuerdo. Las comerciales, las industriales y las de agapes. Exacto, ¿no? Que son ganaderas, agrícolas, silvícolas y pesqueras. Y Entonces, esas son las actividades, ¿no? Ya después te dice, una de comercio. Y todavía viene otro tema, ¿no? Actividad de comercio. ¿Qué es una actividad de comercio? Se aplica supletoriamente el código. Y bueno, si ya entramos en este tema, también hay que, nada más breve, que el artículo 5, sí es el 5, sí, ¿no? Ajá. El de supletoriedad, sí. Exacto. El artículo 5 te indica que aplicarás supletoriamente el derecho federal común, porque ninguna ley fiscal anterior te indica o te define qué es, y a lo mejor en este caso, actividades comerciales, pues el Código de Comercio te dice que se reputan actividades de comercio, tal y tal, ¿no? Un ejemplo, entonces esto era para simplemente, a lo mejor, aclarar que el código sí es una ley. Y para darle respuesta a su segunda pregunta, que ya nos tardamos mucho con él, amigo, gracias, te amamos. ¿Quién va primero? La Constitución, y este es mi orden, a lo mejor no van a coincidir conmigo. El primer orden, hasta arriba la Constitución, debajo los tratados internacionales, después viene la Ley de Ingresos de la Federación, porque si no está ahí el impuesto no hay que pagarlo, después vienen las leyes federales y sus reglamentos. Y yo, en mi opinión, pondría el Código Fiscal a la par de las leyes federales. Hay personas que lo ponen debajo de los reglamentos. Sin embargo, pero este es el tema aquí es porque se aplica en defecto. Y ojo, también, exactamente. Digo, que a lo mejor en el siguiente programa podemos ya abundar más en el tema del orden y cómo vamos aplicando, porque es buen tema y también hay que definir que a lo mejor, un ejemplo, ¿no? La resolución miscelánea fiscal no entra en este orden. ¿Por qué? Porque no es una ley, ¿no? A lo mejor, si ya vemos cómo lo podemos aplicar y cuándo te genera derechos y este tema, bueno, ya podemos identificarlo. Y se me fue, lo siento. No te preocupes, amigo. ¿Quién más? Espérame. Alan Morales nos saluda. Mi hermana Fervido, que no quiere pagar sus impuestos, ya le dije que tiene que pagarlos. Ana dice que no entiende al SAT. Nadie lo entiende. Saludos, Anita. Ana Reza. Pero en algún momento también hablaremos de ese tema, no te preocupes. Alan Morales, muchas voces al mismo tiempo, discúlpanos, Alan. Fernanda, muy guapo usted, licenciado Enrique Mesa. Francisco Jaramillo nos corrigió muchas gracias, amigo. A nivel federal solo tenemos un ejemplo de contribuciones de mejoras, y era de contribuciones por obras públicas de infraestructura hidráulica, exacto. Jimena Ramírez, todos son maratonistas, sí, todos somos maratonistas. Creo que no hay más. A Carlos ya le respondimos, el ingreso que se obtendrá con la rifa del avión presidencial, ¿qué es? Es un producto. Francisco ya nos comentaba. Sergio Blanco, saludos. Como dice Richie, por la jerarquía de leyes hay dos criterios de la Suprema Corte.
que emite tratados internacionales y leyes federales. Y nos está preguntando si el Código Fiscal de la Federación tiene el mismo proceso legislativo con mención de que solo es facultad de la Cámara de Diputados crear leyes en materia de contribuciones, artículo 72, inciso H de la Constitución Política. Sí, ahí todo tiene la razón, Carlos, y ¿Sí? Es algo importante. Igual, la Constitución establece quiénes pueden tener iniciativa en las leyes y quiénes no. De hecho, el tema de los diputados es porque al final, ¿por qué la Cámara de Diputados es la que tiene la facultad de poder tener el tema? Si no mal recuerdo, en la Constitución te menciona sobre contribuciones, empréstitos y otro tema. Y aquí el tema es porque los diputados son los representantes del pueblo, los representantes de las personas, De ¿no? los gobernados, ¿sí? De los gobernados. Es el primer contacto que tenemos, y se supone que ellos entienden y están satisfaciendo cada vez y escuchando las opiniones del pueblo para que obviamente se vaya arriba y vengan todos los procesos, iniciativas. Y por eso, como lo comenta Carlos, exacto, es una ley y tiene el mismo proceso en el tema de la Cámara de Diputados. Es la Cámara de Origen que le dará pasa vida. Una cámara revisora, ¿no? Que es la de senadores. Sí. Exacto. Pues amigos, no tenemos más preguntas. Creo que espero que haya quedado muy claro el tema. No llegamos a las personas que queríamos. Esperemos que nos sigan compartiendo y nos sigan dando like. Estaremos subiendo más información como esta semana. Si tienen algún tema que quieran platicar, publíquenlo, lo estaremos leyendo. La próxima semana tendremos un invitado especial para hablar de un tema especial que se lo publicaremos en esta semana. ¿Quieren dar sus conclusiones, amigos, para retirarnos a cenar? Pues yo creo que sería impuestos, ya dimos varios ejemplos de ellos, al igual que tratamos de abordarlo en el programa anterior. Las aportaciones de seguridad social constan de 3 aportaciones: las que da el patrón, las que damos nosotros y las que aporta el Estado para garantizar los efectos de la salud. Las contribuciones de mejoras, pues es algo que hay que aportar para el uso de ellas en algún futuro. Al final todos somos beneficiarios de ellos. Los derechos, hay mucho que debatir entre derechos, aprovechamientos y productos. Sin embargo, nos vamos a quedar con la idea de que si algo no es un derecho, es un producto, para darlo con mayor sencillez. Aprovechamiento, cierto, se me fue. Y los productos, para caracterizarlos, sí está bien que sean de una enajenación, prestación de servicio o de uso o goce. Sin embargo, con la característica que sea de derecho privado. Ya lo dejamos bien claro, puede ser algún bien del Estado, sin embargo, no todos tenemos acceso a él. Entonces, eso es lo que le da su característica personal. Por mi parte, amigo, sería todo. Excelente, Kikín. Pues nada más el tema de este tema de hoy, pues saber que no solo pagamos los impuestos, y no solo pagamos impuestos sobre la renta, y no son los únicos ingresos que va a obtener el gobierno, que tenemos una ley que se llama la Ley de Ingresos de la Federación, que es lo que estima el gobierno. Igual tiene todo un proceso que estima para lo que va a recaudar y cuál va a ser todo el dinero que va a recaudar y cómo lo va a distribuir, ¿no? Y es donde podemos identificar que no solo son los impuestos, que si bien los impuestos son la mayor parte de toda esta recaudación, pues también existen otros tipos, como lo habíamos visto, ¿no? Aprovechamientos, productos, y bueno, los diferentes tipos que existen en esta ley. Exacto, amigo. Pues creo que ya lo dijeron todos. No me queda más que agradecerles. Hay que seguir estudiando. Todas aquellas personas que nos sintonizan, déjenos sus preguntas, mándenosla al correo, publíquenlas en la página. Los estaremos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Quiero mandarle un saludo a Gustavo Vargués, nuestro patrocinador de la Guacamaya Fiscalista. Muchas gracias, amigo. Espero que nos estés viendo. Una excelente persona. Y pues me despido con mi frase célebre para todos ustedes.
recuerden que la ignorancia de la ley no los excusa de su cumplimiento, compañeros, amigos, familiares. Que tengan una excelente noche, excelente jueves, excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Hasta No se pronto. olviden de darle me gusta, síganos y compártanos. Hasta luego, chicos.